Bien. Señoras y señores profesionales y público en general, buenas tardes. Nos hemos reunido para presentar el seminario web denominado Diagnóstico Ecográfico de las Patologías Ováricas, a cargo del doctor PhD Giovanni Nemi. El doctor Nemi es un veterinario que trabaja para la empresa Bovine Vet Internacional, Bovine Ultrasound Services and Herd Management, y es profesor en patología reproductiva de ganado en la Universidad Católica de Valencia. En 1993, el doctor Nemi comenzó a trabajar en la reproducción bovina con un escáner de ultrasonidos, con la intención de introducir la ecografía en la gestión de rodeo. Los campos de interés del doctor Nemi son el manejo reproductivo, cual incluye temas como dinámica folicular, la terapia hormonal, el diagnóstico ecográfico de muerte embrionaria tardía y la ecografía del útero. Además, también se desempeña en la medicina preventiva de rodeo y la educación continua de los trabajadores lácteos, veterinarios y técnicos. En estas áreas ha desarrollado una gran experiencia internacional, tanto como un consultor de granjas grandes en Europa, América Latina, China, Oriente Medio, y como instructor en más de 300 cursos organizados en 30 países. Autor y coautor de 2 atlas de ecografía reproductiva bovina, Le Pont Veterinage 2004, Metcon 2010, edición francesa, y también una edición en 2011 en inglés, Blackwell. Autor de numerosas publicaciones en revistas indexadas, disertante invitado en más de 280 conferencias, seminarios de tipo nacional e internacional. Público presente, dejo en el uso de la palabra al doctor Giovanni Nemi. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Hola, buenas tardes y muchas gracias al Círculo Estudio e Investigación en Ciencia Veterinaria de Cajamarca por la invitación. Para mí es siempre un gusto participar a ese tipo de seminario organizado por estudiantes y en particular de estudiante peruano. Hoy he estado pensando que son 16 o 17 años que he visitado por la última vez a Cajamarca y he trabajado por 4 años en un proyecto de desarrollo en la provincia formando a técnicos campesinos y también he trabajado por un otro proyecto por 3 años en Ancash. Así que tengo una relación muy especial con Perú y en particular con la provincia de Cajamarca. Bueno, hoy vamos a ver si puedo poner... ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Hola. Todavía no se ve, doctor. ¿No se ve? Gracias. Todavía no se ve. Ok. Ok. ¿Ahora? Ahora ya ¿Se se ve, ve? doctor. Ya se ve perfectamente, Perfecto. doctor. Ahora, esta noche voy hablando de ultrasonografía de ovarios y no voy a hablar de ultrasonografía de mapas foliculares o de la fisiología de la dinámica folicular. Ma voy centrando mi presentación sobre las patologías del ovario que se pueden diagnosticar
con un equipo de ultrasonido, también un equipo ultraportátil. Bueno, empezamos prácticamente de la displasia ovárica. La displasia ovárica es una enfermedad que no está bien clara hasta hoy. Bueno, algunos lo piensan como una situación parafisiológica en vacas de edad avanzadas, vacas viejas, otros lo consideran un estadio pretumoral. ¿Qué significa? Que en práctica, cuando yo encuentro este tipo de enfermedades en vacas viejas, no le doy muy importancia porque es bastante regular. Pero cuando se encuentra ese tipo de enfermedades en novillas o en vacas de primer segundo parto, está siempre asociada con problemas de la fertilidad. Ecográficamente se ve en puntos blancos, se ven al interior del ovario, del estroma del ovario, que son puntos hiperecógenos, brillantes, y son áreas isquémicas. En práctica son áreas donde se ha tenido prácticamente una falta de irroración del sangre a nivel del ovario y se van formando puntos de necrosis. Ahora, claro, prácticamente que en el área que está involucrada en la necrosis, toda la parte prácticamente de desarrollo folicular se va interrumpiendo. Otra enfermedad bastante rara que se pueden diagnosticar ecográficamente son los tumores de los ovarios. Bueno, hay diferentes formas, lo que se encuentran más frecuentemente, claro que es un relativamente frecuente, en la vaca lechera y en la vaca de carne son los tumores de la célula granulosa. Bueno, la característica de ese tipo de tumores es que pueden llegar a un tamaño muy grande, como una pelota de fútbol, y pueden llegar a un peso de 30 a 35 kilos. Sul plano ecográfico se pueden encontrar dos formas, una forma compacta, con puntos de conectivización y calcificaciones, como la que se está viendo ahora nella pantalla, sulla izquierda, o se pueden encontrar en una forma con una separación en diferentes cámaras que están llenas de líquido, como la que se ve ahora en esta parte con la evaluación ecográfica y con el reperto anatomopatológico. Bueno, aquí se ve prácticamente una forma compacta. Ahora, claro, prácticamente que son formas bastante raras porque en particular en relación con la edad de los animales. Son tumores raros que se encuentran raramente. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un número de lactancia promedio en el Holstein que no llega prácticamente a 3, y quindi tenemos un número de lactancia muy limitado y normalmente la edad de los animales que están en el tambo son de edad entre 6 y 7 años, no más. Esto es un tumor que se encuentra con mucha más frecuencia en animales viejos. Bueno, tenemos poi el tumor de las células luteales. Bueno, el tumor de las células luteales ecográficamente aparece como un cuerpo lúteo de tamaño muy grande. Estamos hablando de estructura de 20-25 centímetros. Bueno, ecográficamente aparece como un cuerpo lúteo cavitario, con la cavidad que está separada en diferentes cámaras. Bueno, claro que como con el tumor de la célula granulosa puede ser un diagnóstico cierto de neoplasia, si es necesario hacer una biopsia, pero ecográficamente yo puedo emitir una hipótesis diagnóstica y esto prácticamente se puede confirmar a través de una terapia con prostaglandinas. Normalmente, si es un cuerpo lúteo atípico de tamaño muy grande, después de 2 prostaglandinas, hecha con un intervalo de 14 días, desaparece totalmente. Si después de 2 o 3 prostaglandinas con un intervalo de 14 días, esta estructura se va permaneciendo y empieza prácticamente a crecer más de volumen, es muy probable que es una forma tumoral. Pero claro, prácticamente con diagnóstico cierto se puede hacer a través de una biopsia. Bueno, una patología más frecuente que se puede encontrar analizando ecográficamente el ovario son los abscesos de la bolsa del ovario. ¿Cómo se van formando? Bueno, hay dos tipos fundamentalmente de absceso. Ahora, cuando los abscesos del bolso ovárico son numerosos y de pequeño tamaño, son normalmente metastáticos, llegan por vía hemática los bacterios, el Corynebacterium pyogenes, en esta posición, llegando prácticamente da un proceso infeccioso
primario en una otra parte, que puede ser el útero o una mastitis, puede ser una neumonía o puede ser un úlcera solear, de cualquier lado, una pielonefritis. Ahora, este tipo prácticamente de absceso me corresponden casi siempre a un pronóstico muy malo, no tanto por la presencia de esos tipos de absceso en la bolsa del ovario, cuanto por la infección primaria que lo ha determinado. Mucho más frecuentes son los abscesos primarios, que son de tamaño más grande y que se van formando normalmente a consecuencia de una metritis puerperales. Ahora, no estoy diciendo que todas las veces que tenemos una metritis puerperales se desarrolla un absceso de la bolsa del ovario, obviamente. Cuando se van formando es porque una parte del líquido en una metritis puerperal a través de la trompa de Falopio y la fímbrica de la trompa pasa prácticamente en el bolso del ovario. Estamos hablando prácticamente de una gran cantidad de bacterias, incluido prácticamente en este líquido, y en particular Escherichia coli, Fusiformis necrophorus, y Corynebacterium pyogenes. Ahora, este tipo de abscesos son normalmente de tamaño variable. En este caso, ustedes están viendo un absceso del tamaño de una pelota de tenis y en un ovario con 3 cuerpos lúteos. Bueno, cuando yo lo voy palpando, efectivamente el ovario parece prácticamente normal, con un gran cuerpo lúteo, porque la consistencia de ese tipo de absceso es normalmente una consistencia elástica muy, muy similar a lo que se encuentra palpando un ovario con un cuerpo lúteo. Bueno, el margen de error en ese tipo de diagnóstico con el tacto es casi al 100%, mientras la ecografía nos permite de evaluar no simplemente la presencia... Disculpe, ¿hay problemas? Hola, ¿tiene problemas? ¿Se escucha? Se escucha perfectamente, doctor. No hay ningún Ok, problema. disculpe. Bueno, la técnica ecográfica me permite de diagnosticar la presencia de un absceso, de ver que es un absceso del bolso del ovario, que no se trata prácticamente de un cuerpo lúteo, y más que todo me permite de evaluar la cápsula de este absceso, que normalmente es bastante grande, de un espesor entre 5 y 10, 12 milímetros hasta 20, y también el contenido del absceso. Y en función del contenido yo puedo prácticamente evaluar la edad de este absceso. Cuando tenemos un contenido líquido significa que el absceso es muy joven, mientras cuando tenemos que estar totalmente conectivizado con área de conectivización y calcificación y con cono de sombras, con shadow, significa que es un absceso de edad más larga. Estamos hablando de un absceso prácticamente que muy viejo. Bueno, la presencia de una cápsula me dice dos cosas. Uno, que el bacterio no puede prácticamente pasar afuera, que también los antibióticos no pueden ingresar. ¿Esto qué significa? Que no tenemos terapia por ese tipo prácticamente de enfermedades. Lo que voy sugiriendo siempre es de manipular con mucho cuidado ese tipo de ovario, el menos posible. ¿Por qué? Porque la manipulación extrema o frecuente de ese tipo de ovario puede producir una inflamación del ovario, una ovaritis. Y la consecuencia de la ovaritis es muchas veces la formación de adherencia, lo que significa que el absceso normalmente no produce problema por la fertilidad, a menos que por tamaño o por posición no va a comprimir la trompa de Falopio, produciendo una estenosis externa. Pero si nosotros prácticamente manipulando el ovario producimos una inflamación del ovario, se produce una adherencia que muchas veces pueden incorporar la trompa de Falopio y producir una impotencia, quindi una causa de infertilidad funcional por estenosis de la trompa de Falopio. Ahora, en ese caso, prácticamente estamos mirando un absceso con una cápsula de más de 10 milímetros, con un contenido líquido que se está reabsorbiendo totalmente. Aquí vemos una película de un ovario que tiene dos cuerpos lúteos, un cuerpo lúteo compacto, un cuerpo lúteo cavitario, y un folículo de tamaño de más o menos 20 milímetros, y al lado un absceso de un tamaño de 4 centímetros, más o menos 40 milímetros, viejo, lo se ve porque tenemos área hiperecógena,
esta área hiperacógena son puntos de calcificación y conectivización y se ven esta línea negra que son los conos de sombra o shadow, que me dicen prácticamente que tenemos un área hiperreflexiva, probablemente un área de calcificación y conectivización. Bueno, otra patología bastante rara que se encuentra son el quiste del bolso del ovario. Ahora, atención, no estoy hablando de quiste ovárico, ma quiste del bolso ovárico. Ahora, atención porque al tacto, el 99% de los casos se van confundiendo por quiste ováricos, pero son quiste del bolso del ovario. Ahora, si son monolaterales, normalmente no van creando problemas y en particular si son la única enfermedad es presente. Como en este caso tenemos una quiste del bolso ovárico que pero está en contemporánea de una hidrosalpinge, cioè tenemos una dilatación abnorme de la trompa de falopio. Ahora, ¿qué significa? Que en este caso no es el quiste del bolso ovárico que produce infertilidad, ma la oclusión, la stenosis de la trompa de falopio. Ahora, en mi carrera he encontrado, en 30 años que hace ecografía, creo que he encontrado 4 o 5 de este quiste del bolso ovárico. Ahora, no sabemos exactamente cómo se van formando y cuál es, pero la hipótesis de trabajo que yo tengo al respecto es que se puede considerar casi una forma de endometriosis. Atención, porque cuando hablamos de endometriosis, hablamos de una patología bien conocida en las mujeres, que hasta 25 o 30 años atrás era una causa de infertilidad por las mujeres. Hoy, fortunadamente, más o menos un 80% de la forma de endometriosis se curan con tempestividad, quindi con mucha precocidad, puede tener un éxito terapéutico muy positivo y las mujeres pueden estar preñadas prácticamente y parir más de una vez. Ahora, ¿qué es la endometriosis? Ahora, mucha gente va definiendo la endometriosis como una inflamación crónica, pero es un error fatal, porque la inflamación crónica del endometrio es la endometritis, mientras la endometriosis es una ectopía de endometrio afuera del útero. ¿Qué significa? Que puede ser sobre la superficie del útero externa o sobre el ovario o a nivel abdominal. Ahora, las mujeres que sufren de estas enfermedades la conocen muy bien. Es una enfermedad bastante prácticamente dolorosa, pero está describida prácticamente en la yegua, pero no hay casos prácticamente descritos en las vacas. Ahora, en consideración del facto que este tipo de quistes ováricos tienen un tamaño que va creciendo y reduciéndose en el tiempo y que el contenido de esta ciste es bastante similar al contenido del líquido producido de la glándula endometriales, una hipótesis de trabajo puede ser que este tipo de quistes en realidad se van formando como una forma de endometriosis en la vaca. Ahora, este tipo de quistes, como decía, si no están asociados a otras enfermedades de la trompa de falopio o del ovario o del útero, no van perjudicando la gestación. En ese caso les voy a mostrar una vaca que está con un cuerpo lúteo a la derecha y un ovario a la izquierda con pequeños folículos. La vaca está preñada, hay líquido al interior del útero. Aquí tenemos el otro ovario con folículos y estamos empezando a ver a la derecha, a la izquierda, disculpe, de este ovario, tenemos la quiste, esta que estoy mostrando aquí. Esta es la quiste. Esta es una vaca que está de tercer parto, que con esta quiste que se va aumentando de tamaño o reduciéndose, seguida por diferentes años. Bueno, ahora me voy mostrando que esta vaca está preñada de una preñez de más o menos 50 días y ha terminado su tercera preñez y se ha preñado una cuarta vez. O sea, son vacas que no tienen problema hasta que el quiste no es la única forma de enfermedades animales. Bueno, lo que voy sugiriendo por la terapia es de no hacer absolutamente nada. ¿Qué significa? Que no hay que romperla, no hay que aspirarla, no hay que hacer nada. Más que todo, no hay que manipular este animal, porque por la misma razón, porque hemos hablado prácticamente por los abscesos, que el riesgo mayor es que con la manipulación se puede producir una inflamación ovárica
que puede producir adherencia. Y la adherencia es un daño mayor de la quiste ovárica en sí misma. Hablamos finalmente del quiste ovárico. Bueno, yo tengo una idea bastante radical sobre el quiste ovárico y creo prácticamente que la mayoría de las veces nos creamos problemas con la quiste ovárica que en realidad no existen. ¿Por qué? Porque, bueno, si vamos a ver la definición de quiste ováricos, la definición hecha prácticamente de la escuela de Hannover en los años 50, bueno, el quiste ovárico se distingue en dos tipologías de quiste ovárico, el quiste folicular y el quiste luteal. Ahora, yo creo prácticamente que el quiste folicular existe, claramente, más o menos un 65-70% del quiste folicular son parafisiológicos, que significa que en las primeras 4, 6, 8 semanas después del parto tienen una solución espontánea, sin ninguna terapia. De los 30-35% del quiste ovárico, bueno, que van remanendo, bueno, un 30% van desarrollando, empiezan nuevamente la ciclicidad ovárica y tiene una dinámica folicular, se va formando un cuerpo lúteo, así que tenemos en contemporánea el cuerpo lúteo y el quiste ovárico. Quindi al final las quistes patológicas son realmente muy pocas. Por la parte del quiste luteal, bueno, el quiste luteal hoy se calcula que más o menos 95-96% de lo que se va definiendo quistes luteales en realidad no son quistes luteales, mas son cuerpos lúteos cavitarios o quiste folicolínica en luteinización. Ahora, les voy mostrando diferentes tipologías de quistes que se pueden encontrar. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a pensar el quiste como el quiste folicular como una estructura de tamaño grande, más de 25 milímetros, con una pared muy fina. Bueno, todo esto es hoy absolutamente indefendible. ¿Por qué? Porque les voy mostrando estructuras quísticas que están formadas por 4, 5, 6 o más cámaras. Les voy mostrando quistes que tienen una pared muy espesa, que tiene como separaciones internas de 3, 4, 5 milímetros. Mira, estos son todos casos prácticamente de quiste folicolínico, y en ese caso, tanto a la derecha como a la izquierda, con un principio de luteinización. Y puede ser que con una prostaglandina la vaca se va a poner en cero. Esto prácticamente son otra tipología de quiste, que son diferentes, es muy heterogéneo. Cuando hablamos de la quiste hablamos de algo prácticamente muy, muy heterogéneo. Aquí tenemos una quiste a la derecha con una pared muy espesa y con un principio de luteinización, mientras a la izquierda tenemos una pared que empieza prácticamente a luteinizar y también una luteinización interna. En ese caso tenemos prácticamente una quiste tricameral, pero una de las tres estructuras, en particular esta, que está en el medio, empieza prácticamente una luteinización. Ahora, ¿qué significa? Bueno, hablando de quistes foliculares, ahora, la definición clásica de quistes foliculares es de una estructura de tamaño grande, con una pared muy fina, con un tamaño de más de 25 milímetros, persistente en ausencia de cuerpo lúteo por más de 10 días. Esta es una definición que yo no acepto más. Es una definición que también la comunidad científica internacional, los veterinarios del campo, han olvidado, que hoy es parte de nuestra historia, pero no es la actualidad. Quindi, si yo quiero prácticamente hacer una definición de quistes foliculares hoy, debo decir, bueno, que es una estructura persistente de más de 10 a 15 milímetros, persistente por más de 10 días en ausencia de un cuerpo lúteo. Y puede ser monobilaterales. Cuando son bilaterales, normalmente el pronóstico es mejor. Ahora, no es tan importante el tamaño cuanto la persistencia por más de 10 días en ausencia de cuerpo lúteo. Porque me voy mostrando más tarde quistes de tamaño muy grande, también de 30-40 milímetros o más, en presencia de un cuerpo lúteo. Y si hay un cuerpo lúteo, esta quiste no se debe considerar como patológica. Más que todo, yo como ginecólogo prefiero trabajar con quistes grandes que con quistes pequeñas. Y les voy mostrando más tarde por qué. El pronóstico de un quiste grande es mucho mejor del pronóstico de un quiste pequeño. Otro punto es el espesor de la pared.
Ahora, por muchos años, yo recuerdo cuando he empezado, cuando estaba como estudiante en la universidad, mi profesor de clínica obstétrica me enseñaba que el quiste foliculares tenía una pared muy fina. Bueno, después de 30 años de ecografía he entendido que no es así. Ahora, lo que es diferente entre un quiste folicular y un quiste luteal, en el pasado se decía el espesor de la pared, porque las quistes luteales tienen un espesor de la pared más grande que un quiste folicular. Bueno, esto no es siempre así, porque lo voy mostrando esta noche quistes foliculares que tienen un espesor de la pared de 3 milímetros o 4 milímetros. Lo que es diferente es la epogenicidad, porque un quiste viejo puede llegar a un espesor de 2, 3, 4 milímetros, pero en ese caso es una pared conectival y ecográficamente va apareciendo ecógena, hiperecógena, blanca. Mientras un quiste luteal tiene un espesor de la pared de tejido luteal. Quindi stiamo parlando di un tejido che va apareciendo ecográficamente hipoecógeno, gris. Ahora, la imagen que me estoy mostrando ahora, aquí sulla derecha, me va mostrando un espesor de la pared de 2 milímetros, no menos, no es tan fino. Ahora me voy mostrando alguna película. Esta es una típica quiste foliculínica o folicular, monolateral, única, una única cámara, con una pared muy, muy fina. Ma no es siempre así. Aquí les voy mostrando dos diferentes quistes. La de la derecha tiene al lado derecho un cuerpo lúteo de más o menos 20 milímetros. Y la otra, prácticamente, a la izquierda, es una quiste tricameral. Y ustedes ven que hay una separación interna con pared de al menos 2 milímetros de espesor. Aquí tenemos al lado derecho una quiste que está dividida en 6 cámaras. La de la derecha, prácticamente, cada una tiene una cámara, tiene un espesor de la pared de al menos 2 milímetros. Mientras a la izquierda tenemos una quiste que está dividida en 3 cámaras y el espesor de la pared separatoria interna es de al menos 2-3 milímetros, en un punto hasta 4. Aquí tenemos otra quiste. Como puede ver, la característica es que no son monocamerales, son como más cámaras, que tienen un espesor de la pigmentación central de 3-4 milímetros y también la pared periférica es bastante grande, porque de espesor ancha. ¿Por qué? Porque son viejas, son estructuras muy viejas. Ahora, no voy a hablar de terapia esta noche porque no es esto el tema, pero una de la técnica que se utiliza también ahora en mucha parte del mundo es la ruptura manual del quiste. Bueno, esto es un error fatal. ¿Por qué? Porque en el pasado se pensaba que romper la quiste no producía ningún problema. Bueno, hay papeles científicos del 1943 que van mostrando cómo una ruptura de una quiste en caso extremo puede producir hemorragias fatales por la vaca. Bueno, yo soy 40 años que trabajo con vacas y nunca me ha pasado de encontrar una vaca que se ha muerto por una hemorragia, por una ruptura de un quiste, pero he encontrado muchas veces en mi carrera vacas donde los veterinarios o los técnicos o los inseminadores le habían rompido una quiste y que se han formado de adherencia, que al final habían incorporado el ovario con adherencia también incluyendo la trompa de falopio, y ese tipo de vaca no se van preñando más de este lado. Ahora, como vi decía, en el pasado se pensaba que el quiste ovárico sulla superficie esterna no tenía receptora del dolor. En realidad no es así. Cioè la superficie del ovario tiene receptora del dolor exactamente, son los mismos tipos que se encuentran sul testículo. Y el testículo es un tejido que se traumatizado va produciendo mucho dolor, exactamente como prácticamente la quiste ovárica. Ahora, nella yegua, como nella mujer, se conoce prácticamente un síndrome cólico por quiste ováricos. Nella vaca esto no se conoce, ma no porque no produce dolor el quiste, ma porque la vaca tiene una soportación del dolor mucho más alta. Pero vacas que tienen quistes muy grandes
tiene un nivel de endorfina y encefalina, que son opioides naturales, más alto. Y este tipo de animales, por causa del dolor, son animales prácticamente que normalmente se van permaneciendo en una condición de anaestro mucho más larga. ¿Por qué? Porque tanto estos opioides naturales van bloqueando los canales de calcios a nivel hipotalámico. Y esto prácticamente impedisce la liberación, va bloqueando la liberación de GnRH, quindi blocca todo el proceso del ciclo ovárico. Quindi sería mucho mejor no romper el quiste, excepto si son quistes muy jóvenes que con una presión mínima se van rompiendo. Otro punto es que aquí vi mostrando un quiste tricameral. Como ve, la arquitectura de este quiste es muy resistente. Intentar de romper ese tipo de quiste manualmente es imposible. El único resultado que se va buscando es una patada de la vaca, porque al final, cuando uno va produciendo una presión sobre este tipo de ovario, se produce dolor al animal. El animal responde al dolor con una patada. Ahora, si quiero romper ese tipo de quiste, que es una técnica, es mucho mejor hacerlo prácticamente por vía mecánica, con un dispositivo específico por la ruptura del quiste. Puede ser que en una próxima vez vamos hablando de terapia de quiste ovárico, que voy mostrando cómo se hace y con qué equipo. Pero la lógica, la hipótesis de trabajo que justifica la ruptura mecánica de un quiste es que se va produciendo una fractura de la membrana basal. Bueno, ustedes saben prácticamente que un folículo tiene la teca externa, tiene la membrana basal y tiene la célula granulosa. Bueno, el quiste foliculínico tiene una membrana basal interrumpida en diferentes puntos y la membrana basal es la única parte del quiste vascularizada. Ahora, cuando yo voy rompiendo la membrana basal, voy produciendo una microhemorragia al interior de la estructura folicular. Y esto es un pábulum ideal por la formación del cuerpo lúteo. O sea, en práctica, lo que se hace es un po' lo que pasa en el folículo de Graf cuando se va rompiendo a la ovulación. En práctica, ¿qué pasa? Que hay un colapso del folículo de Graf, se crea una microhemorragia y la LH presente en las primeras 36 horas del metaestro va transformando la grande y la pequeña células luteales, en grande y pequeñas células luteales, respectivamente la célula granulosa y la célula de la teca. Ahora, cuando nosotros rompimos mecánicamente quistes ováricos, producimos prácticamente una hemorragia al interior de este folículo persistente. Y esto es un pábulum ideal por la formación del futuro cuerpo lúteo. Cuando hablamos de quiste luteal, hablamos de quiste de tamaño más reducido respecto a un quiste folicolínico. Son normalmente monolaterales, tienen un espesor de la pared mayor de 1 milímetro, más menor de 3, porque esta es otra broma, porque es un tentativo de render más fácil el diagnóstico de un quiste luteal, pero en realidad ha complicado muchísimo las cosas. ¿Por qué? Porque la distribución del tejido luteal que rodea la cavidad no es uniforme, también en los cuerpos lúteos cavitarios. Así que hay alguna parte que pueden tener menos de 3 o más de 3 milímetros, lo que significa que podemos encontrar cuerpo lúteo cavitario que en una parte son cuerpo lúteo porque tiene más de 3 milímetros de espesor de la pared, y una parte prácticamente tiene menos de 3 milímetros, ahora pueden ser quistes luteales. Ahora, al final, yo soy muy crítico al respecto del diagnóstico de quiste luteal. No estoy diciendo que no existen. Estoy simplemente diciendo que esto está soportado de la literatura científica internacional, que más del 95-96% de lo que nosotros diariamente diagnosticamos como quistes luteales no son quistes luteales, son o cuerpo lúteo cavitarios o son folículos persistentes, quistes foliculares que se están luteinizando. Bueno, ahora me voy mostrando algunas prácticamente quistes luteales o que parecen quistes luteales. Pero, mira, yo lo voy diciendo siempre a mis estudiantes, si es un quiste luteales o en un cuerpo lúteo cavitario o en un quiste foliculínico en luteinización, al final no pasa nada. ¿Por qué? Porque la terapia es siempre la misma, una prostaglandina.
Aquí tenemos diferentes formas de que, como son diferentes, se ve muy bien la pared luteal. Ahora, yo realmente tengo dificultades a hacer un diagnóstico y definir las quistes luteales. Yo creo que muchas de esas estructuras en realidad son cuerpos lúteos cavitarios muy especiales o, como en este caso, podría ser un quiste folicolínico en luteinización. Atención, porque la luteinización no llega solamente después de una terapia con GnRH o HCG o por un dispositivo intravaginal a lenta liberación de progesterona, ma hay también luteinizaciones naturales. La mayoría de las veces son luteinizaciones naturales. Ahora, aquí vemos prácticamente que soy muy crítico con la definición de quistes luteales que se ha hecho en los últimos años por parte de la doctora Sylvie Chastain de la Universidad de Toulouse, que va definiendo un quiste luteal se tiene un espesor de la pared menos de 3 milímetros y una cavidad de más de 5 milímetros. Bueno, yo tengo una colección de más de 15.000 cuerpos lúteos cavitarios y no hay uno que es igual al otro. Y tengo cuerpos lúteos que tienen, como en ese caso, una distribución que es muy dishomogénea del tejido luteal. Ahora, ¿qué le digo a esta estructura que estamos viendo? Que es un bipolar, un esquizofrénico, porque tiene una parte que tiene más de 3 milímetros, ahora es un cuerpo lúteo cavitario, y la otra prácticamente menos de 3, ahora un quiste luteal. Ahora, yo creo prácticamente que tenemos que ser, como dicen los americanos, open mind, un poco tener una cabeza muy abierta en la evaluación de ese tipo de estructura. Y también al respecto de la clasificación. Antes me decía que nosotros estamos trabajando, ancora muchos de nosotros están trabajando con la clasificación alemana de quiste folicolínica y quiste luteales. Las quistes folicolínicas son la quiste de tipo 1, están caracterizadas por un contenido líquido con estrógeno a más de 100 nanogramos por mililitro y que con una terapia con GnRH o con una HCG pueden luteinizar. El quiste luteal o tipo 2 contiene más progesterona y regresan con una prostaglandina. Ma en los últimos 5 años se ha hablado también de un quiste de tipo 3. Quiste de tipo 3 no contienen ni estrógeno ni progesteronas, no responden al GnRH o a la HCG, no responden a la prostaglandina. Y son normalmente irreversibles. Fortunadamente son raras, son muy difícil de diagnosticar. Se hace el diagnóstico porque después que se han hecho toda la posible terapia, continúan a formarse, se rompen y se crecen. Se pone un dispositivo y no pasa nada. Se hace GnRH, no pasa nada. HCG, no pasa nada. En mi carrera he encontrado creo 8 o 10 de ese tipo de animales, son forma irreversible y son normalmente vacas de primer parto. Ahora, ¿cuánto vale hoy un quiste ovárico? Bueno, más que todo, cuando hablamos prácticamente de quiste ovárico, hay que considerar que cuando tenemos un quiste ovárico, cioè un animal que tiene un quiste ovárico afuera del tiempo de espera voluntario, se van perdiendo entre 20 y 60 días abiertos. Y si consideramos prácticamente un valor promedio de $5 por día abierto, estamos hablando prácticamente entre 100 y $3.000, quindi stiamo hablando praticamente di algo praticamente de bastante caro, es una pérdida muy, muy elevada. Son animales que aumentan el reemplazo involuntario porque al final se no se preñan, 1, 2, 3, 4 veces se eliminan. Y se calcula prácticamente que el promedio, el costo prácticamente de la quiste ovárico por lactancia es más o menos prácticamente de $120-130 por lactancia. Bueno, ¿cuáles son los signos clínicos de la degeneración quística del ovario? Bueno, en el 94% de los casos hablamos de anaestro, o sea, no se ve en los animales en serio. E un 4 o 5%
práctica se ven con un celo prácticamente que tiene una duración que se repite cada 8 o 10 días, están en celo, y los animales prácticamente que están constantemente en celo, linfómenes, son menos del 1%. Bueno, como anaestro, como dicevo, la mayoría de las quistes son en anaestro, cioè no se ven en celo. Y esto es un poco diferente de lo que se pensaba simplemente 30 años atrás, cuando se decía que en el caso del quiste folicolínico esos animales estaban siempre en celo con la linfomanía. La linfomanía es una situación hoy bastante rara en las vacas de alta producción. Cuando hablo prácticamente de quiste folicolínico, hablo prácticamente de dos tipos de quiste, de tamaño pequeño, que es la anaestro de tipo 2, que son quistes de 10-15 milímetros, y el tipo 3, que son quistes de más de 15 milímetros. Antes les decía que yo personalmente prefiero como ginecólogo trabajar con quistes grandes, pero no con quistes pequeñas. Y en algunos minutos les voy explicando por qué. Antes que todo, quiero clarificar que la palpación no es absolutamente un buen método para hacer un diagnóstico de quistes ováricos. Un ginecólogo que tiene una experiencia de al menos 20 años de trabajo y que ha palpado no menos de 1 millón de vacas, tiene un margen de error en la evaluación del quiste foliculares de al menos un 35% y casi un 60% en caso del quiste luteales. Bueno, quiero prácticamente compartir este trabajo de Stevenson, publicado en su Journal of Dairy Awards del 2006. Bueno, en ese caso se han evaluado 584 vacas, encontrando 51 vacas con quistes foliculares a la palpación, el 8.7%. Bueno, de estas 51 vacas estaban realmente en quistes ováricos 6. Esto significa prácticamente que 45 diagnósticos estaban mal interpretados. Y estamos hablando prácticamente de profesionales de alto nivel que han hecho la palpación. Esto, bueno, creo prácticamente que es bastante significativo. Otro punto, ¿el quiste ovárico es siempre patológico? No. Si yo tengo prácticamente como en la imagen que usted está viendo, en contemporáneo del quiste ovárico, un cuerpo lúteo, bueno, la quiste ovárico está ininfluente. No hay que romperlo, no hay que hacer ninguna terapia al respecto de ese quiste. No hay que hacerle GnRH o HG, no hay que hacerle ningún dispositivo intravaginal, pero hay que concentrarse sulla presencia del cuerpo lúteo. Aquí estamos viendo un reperto anatomopatológico donde sulla izquierda hay un gran cuerpo lúteo y a la derecha un gran quiste. Bueno, tenemos que trabajar con el cuerpo lúteo y no fixar nuestra atención sobre prácticamente el quiste ovárico. Ahora, les voy a mostrar un caso que es un caso muy interesante. En este caso es una vaca con un ovario a la derecha que se ha transformado totalmente en un quiste. Usted está viendo que estamos hablando de una estructura de 70-80 milímetros dividida en diferentes cámaras. En una cámara tenemos también fibrina, un coágulo de fibrina. Es curioso lo que encontramos sulla izquierda. Mira, un ovario enorme, una quiste realmente muy importante, pero ahora será interesante ver qué encontramos sulla izquierda. Sulla izquierda hay un cuerpo lúteo de más o menos 20 milímetros, abajo se ve la vejiga. Ahora voy a mirar el cuerno uterino, y sul cuerno uterino veo que hay líquido, hay un placentoma y se encuentra una preñez. Ahora, esto por mostrar prácticamente que, como decía, mediamente un 30% de las vacas que han sufrido de quistes ováricos se va manteniendo el quiste, pero la vaca empieza a ciclar. Y cuando se encuentra un cuerpo lúteo, ustedes no se deben concentrar sul quiste ovárico, ma se debe concentrar sulla presenza del cuerpo lúteo. Sin problema, absolutamente sin problema. Ahora, respecto a la terapia, no voy hablando de producto, mas simplemente quiero compartir una filosofía de trabajo. Antes que todo, como les decía, la mayoría del quiste, hasta un 70%, se van desarrollando y se solucionan espontáneamente.
Ahora, atención, porque cuando me dicen que se encuentran muchas quistes en un tambos, normalmente voy haciendo tres preguntas. La primera es, ¿quién ha hecho el diagnóstico y cómo? ¿Por palpación o por ecografía? Y el otro punto es que, qué tipo de terapia le ha hecho y cuáles fueron los resultados. Porque atención, voy repitiendo, la mayoría de las quistes se solucionan espontáneamente, sin ningún tratamiento. Pero personalmente yo creo prácticamente que hoy hay un uso impropio de GnRH y de HCG. Ahora, yo personalmente no estoy interesado a curar quiste. La quiste es un síntoma de un bilancio energético negativo, de un bilancio proteico negativo. Ahora, se forman quiste, por ejemplo, cuando tenemos vacas que son enfermas por enfermedad podales. Cuando yo tengo muchas vacas con dermatitis digitales, bueno, normalmente tengo más incidencia de quistes ováricos. ¿Por qué? Porque las vacas prácticamente van pasando mucho tiempo paradas y pasan menos tiempo al comedero. Quindi tenemos quiste, por ejemplo, cuando tenemos una cantidad de una sobrepopolación de vacas. Si yo tengo prácticamente una sobrepopolación de vacas, hay una gran competición. Quindi los animales mastibles son animales que pasan mucho menos tiempo al comedero, que van comiendo después de los otros animales, y son animales que pasan mucho tiempo en pie y que descansan mal. Quindi los animales que descansan mal y que pasan mucho tiempo en pie son animales que van sufriendo mucho más de enfermedad podales respecto a otros. Bueno, todo ese tipo de animales son potenciales clientes por nosotros como animales con quistes ováricos. Ahora, hemos visto prácticamente que existen quistes de tamaño pequeño y quistes de tamaño grande. Ahora, una de las terapias que se utiliza más a nivel internacional es la terapia con GnRH y con HCG. Les voy a demostrar que realmente ese tipo de terapia no sirve casi a nada. En particular nel quiste del tipo 2, nell'anaestro del tipo 2, que son las quistes de pequeño tamaño. ¿Por qué? ¿Cómo se forman? Bueno, antes que todo, el anaestro del tipo 2 tenemos un reclutamiento folicular regular después de la desviación del folículo dominante porque falta pulsatilidad del LH, regresión de este folículo. En 24 horas tenemos un nuevo reclutamiento folicular, 4 días después desviación en nueva regresión. Y esto puede pasar por 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces. Los ovarios son ovarios con sin cuerpo lúteo, con estructura folicular entre 10 y 15 milímetros. Pero son folículo persistente. Y aquí son folículo persistente. ¿Qué significa? Que si yo le hace prácticamente un GnRH o una HCG, sobre esta estructura non encuentro receptora por la LH. Quindi son absolutamente inútiles el GnRH o la HCG. En el caso del anaestro del tipo 3, tenemos un regular reclutamiento folicular, una regular desviación y crecimiento del folículo dominante de la primera ola, el reclutamiento de la segunda ola, desviación del segundo folículo dominante que se va a transformar en el folículo de Graf. Pero este folículo de Graf no va a ovular. Ahora, en ese caso, la pulsatilidad del LH es regular. Lo que falta es el pico, la surge del LH. Ahora, ¿por qué? Porque el nivel de estrógeno del folículo de Graf está bajo, primera hipótesis. Porque hay una desensibilización del hipotálamo, segunda hipótesis. Terza hipótesis, porque a causa de un bilancio energético negativo no hay LH suficiente por inducir una surge nella pituitaria anterior. De facto, ¿qué pasa? Que se la surge del LH, este folículo de Graf continúa a crecer porque tiene un impulso de la pulsatilidad del LH. Se forma un quiste de tamaño grande. Ahora, yo creo prácticamente que ahora ha entendido por qué yo personalmente prefiero trabajar con quiste de tamaño grande y no de tamaño pequeño. Porque en el quiste de tamaño pequeño, el bilancio energético negativo es mucho más profundo y no hay pulsatilidad del LH. En el quiste de tamaño grandes tenemos que falta la surge del LH, ma hemos llegado regularmente hasta prácticamente a la última parte, cioè
a la preovulación. Bueno, como vi decía, yo personalmente no estoy interesado a curar quiste. Para mí, la quiste es un síntoma. La patología es una enfermedad de la transición. Cioè, puede ser que tenemos un problema antes del parto, al parto, después del parto. Normalmente se forma un quiste ovárico por bilancio energético negativo. Este tipo de animales no necesita de vitaminas, necesita de comida, de comer. Quindi, y más que todo, a través de esto aumento el nivel de progesterona. Ahora, si yo quiero prácticamente hacer una terapia con ese tipo de animales, seguramente la terapia no es GnRH o HCG, ma un dispositivo intravaginal y una inseminación a tiempo fijo. Así que estoy seguro prácticamente que poniéndolo en dispositivo, 10 días después me puedo encontrar un animal en celo y lo voy a inseminar. Ahora, otro punto interesante, prácticamente, le dicevo, la ruptura, ¿no? Manual. Ahora, algunos prácticamente hasta hoy la utilizan. Yo no soy un fanático de esa técnica. Si se rompe el quiste, porque con una mínima presión se rompe, no hay problema. Cuando hay que realizar una presión muy fuerte por determinar ese tipo prácticamente de ruptura, yo creo prácticamente que es realmente muy, muy peligroso por la formación de herencia de hematoma. Otro punto, Belicea, el tratamiento, si quiere utilizar el GnRH o la HCG, bueno, yo personalmente prefiero trabajar con dispositivo intravaginal. Bueno, no se trata de utilizarlo lo más tempranamente posible, por dos razones. Porque hemos visto que un 70% del quiste ovárico se solucionan espontáneamente. Ma más que todo que ponerle en terapia un quiste ovárico, que son animales con un bilancio energético negativo y con un bilancio proteico negativo, con un dispositivo intravaginal, también con un dispositivo intravaginal en pico de lactancia, no me permite obtener buen resultado. Hay que esperar de poner en terapia a estos animales cuando el quiste ovárico, cuando la producción del animal se va reduciendo. Allora, esto quindi significa 70, 80, 90 días. A este momento, se le pongo un tratamiento, los resultados son bastante buenos. Otro punto es que, resumiendo, quindi hemos visto entre la enfermedad de los ovarios que puedo evaluar ecográficamente, hemos visto la displasia ovárica, que hemos visto es parafisiológica en animales viejos, mientras es patológica en animales jóvenes. Tenemos la neoplasia, la forma de tumores del ovario más frecuente, son raros, los más frecuentes son tumores de la célula granulosa de las células luteales. Hemos visto absceso del bolsa del ovario, quiste del bolsa del ovario y finalmente el quiste ovárico. Hemos visto quistes de pequeño tamaño y de tamaño grande, quindi son quistes foliculares. Respecto del quiste luteale, yo creo que hoy sería importante revisionar un poco la definición tanto del quiste folicular que del quiste luteal, ma in particolare col quiste luteal, considerando que epidemiológicamente son extremadamente raras, que la mayoría de lo que nosotros definimos quistes luteales en realidad son cuerpos lúteo cavitarios o quistes folicolínicos en luteinización. Bueno, aquí, antes de terminar, de paso prácticamente mis contactos. Pueden encontrar mucho material en nuestro sitio internet, en la página web de Bovinevet. Y también me pueden encontrar en Instagram. Tenemos semanalmente se publican 3 posts, todo prácticamente de manejo reproductivo. Quindi es una videobiblioteca disponible a todos y también en nuestro contacto su Facebook. Yo voy publicando solo post técnico. Me disculpo, no voy a decir lo que como, lo que me tomo todos los días, hablando siempre solo de reproducción y de manejo de vacas. Bueno, le agradezco por la paciencia, gracias por estar con nosotros y por escucharme. Un abrazo a todos. Estoy disponible por preguntas si hay preguntas. Muchas gracias, doctor Nemi.
Sí, ahorita vamos al tiempo de preguntas. Nuestro equipo técnico está seleccionando justamente las preguntas, lo pueden hacer a través del chat. Y bueno, tenemos una pregunta de Ruth Serna. La pregunta va así, ¿cuál es la principal causa o etiología de los quistes ováricos en las hembras bovinas? Es la pregunta de Ruth Serna. ¿Cuál es la principal causa o etiología de los quistes ováricos en las hembras bovinas? Ok. Allora, a nivel fisiopatológico, lo he explicado antes, la hipótesis de trabajo son tres. Ahora, antes que todo, la quiste ovárico es parte del anaestro. ¿Qué significa? Que nosotros distinguimos hoy 4 formas clínicas de anaestro. Y 2 de estas 4 son con folículo dominante persistente. Puede ser un folículo dominante persistente pequeño, entre 10 y 15 milímetros, o un quiste folicular de tamaño grande, más de 15 milímetros. Quindi la distinzione è entre en quiste pequeño e en quiste de tamaño grande. Ora, nel caso praticamente del quiste pequeño se van formando porque el drenaje energético es tan negativo que no hay LH, no hay pulsatilidad del LH. Así que después de la desviación del folículo dominante hay una regresión del folículo. En el caso de quiste de tamaño grande hay una ausencia del pico del LH, de la surge del LH. Y la causa puede ser que falta bastante estrógeno en el folículo de Graf o una desensibilización del hipotálamo que no responde a la estimulación del estrógeno, o la tercera hipótesis que falta suficiente LH por inducir un pico que induce la ovulación a nivel de la pituitaria anterior. La causa de todo esto, bilance energético negativo, bilance proteico negativo, una tosinfección, por ejemplo una mastite de coli, quindi las causas son diferentes. Ora, la causa principal del quiste ovárico es seguramente una ingestión de sustancia seca reducida que me produce un bilance energético negativo. Hay también relaciones prácticamente de quiste ováricos por infección uterina. Cuando yo tengo una retención de placenta, una metritis puerperales aguda y endometritis clínica y subclínica, se pueden formar quistes ováricos. Otros factores de riesgo pueden ser mastitis, tanto mastitis clínica que subclínica, en particular la mastitis de coli. También un bilance proteico negativo puede ser causa prácticamente de quistes ováricos o la presencia prácticamente de nitrógeno soluble en alta cantidad o micotoxina. Puede también, por ejemplo, zeralenone puede inducir la formación de quiste. Se pueden prácticamente producir quiste también por tratamientos farmacológicos, ¿no? Por ejemplo, un sobredosaje de PMSG, o se pueden formar quiste por intoxicaciones de fitoestrógenos, nell'grassa o nell'alfalfa. Quindi, como ve, hay un montón de causas y factores predisponentes de quistes ováricos. Gracias, doctor. Otra pregunta de Alfredo Bernal. ¿El tumor de las células luteales se presenta en vacas de mayor producción de leche o no existe esta relación? No existe esta relación. Ok, doctor. Otra pregunta del mismo señor. Doctor, después del parto, ¿por qué la persistencia del cuerpo lúteo en vacas de alta producción? Bueno, la persistencia del cuerpo lúteo en vaca de alta producción puede estar correlata con infección crónica del endometrio, endometritis, tanto endometritis clínica, purulenta o mucopurulenta, que subclínica. En caso de inflamación crónica del endometrio, el endometrio produce una prostaglandina muy particular, que es la prostaglandina E2. Esta prostaglandina, a diferencia de su hermana, la prostaglandina PGF2 alfa, no es
luteolítica, ma es luteotrófica. ¿Qué significa? Que esta prostaglandina producida por el endometrio pasa fuera del útero con la vena uterina. Y la vena uterina está rodeada de ramos de la arteria ovárica. Quindi tenemos un pasaje de la prostaglandina PGE2 de la vena a la arteria. Y esto induce una vasodilatación del cuerpo lúteo. Y esto significa una hipertrofia del cuerpo lúteo que está persistente. Esta es la razón por la cual sea un cuerpo lúteo persistente. Esto prácticamente en caso prácticamente de inflamación crónica del endometrio. Hoy lo que se está viendo es que tenemos una fase luteal que no es un cuerpo lúteo, es un cuerpo lúteo persistente, ma no tanto como en el caso de la endometritis, ma tiene una persistencia más larga de 4 o 5 días. ¿Esto qué significa? Que la fase luteal de animales, de vacas, de un 25-30% de vacas de alta producción, es un poco más larga. Bueno, esto prácticamente se ha visto, prácticamente está relacionado con el problema de la clearance en el hígado de los hormonas esteroideos. En práctica tenemos que en este tipo de animales hay una falta de producción de estrógenos. Esto prácticamente induce una fase luteal más larga. Así que son vacas prácticamente a 2 horas de crecimiento foliculares que todavía tienen un ciclo que no es de 19-20 días, pero puede llegar a 23, 24 hasta 25 días. Pero específicamente el cuerpo lúteo persistente está relacionado con inflamación crónica del endometrio. Muchas gracias, doctor. Neila Marín pregunta lo siguiente. ¿Las vacas con quiste luteal que quedan preñadas tienen alguna complicación en la formación del feto? No, atención, porque lo que tú estás definiendo como quiste luteal son cuerpo lúteo cavitarios. Ahora, atención que en la vieja terminología hablaba de cuerpo lúteo quísticos. Hoy no se debe hablar de cuerpo lúteo quístico. El quiste es una patología, el cuerpo lúteo cavitario es fisiológico. La mayoría de los cuerpos lúteos en vaca lechera, en los primeros 10 días del ciclo, son cavitarios. Más o menos un 70% de los cuerpos lúteos de vaca lechera en los primeros 10 días después del parto son cavitarios. El 70% de ese cuerpo lúteos, entre el día 10 y el día 20, desaparece la cavidad. Pero un 30% llegan al final del ciclo con cuerpo lúteo cavitario. Más o menos un 10% de la vaca preñada entre 28 y 35 días tiene un cuerpo lúteo cavitario. Y a 60 días, normalmente un 6-7% de las vacas preñadas tiene un cuerpo lúteo cavitario gestacional. El cuerpo lúteo cavitario es un cuerpo lúteo normal. No altera el largo del ciclo, no modifica la tasa de concepción y no incrementa la tasa de muerte embrionaria. Hoy trabajamos con cuerpo lúteo cavitario como vaca donantes por producción de embriones. Hoy utilizamos vaca con cuerpo lúteo cavitario como receptora de embriones. Absolutamente el cuerpo lúteo cavitario es un cuerpo lúteo normal. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta. Anthony Quispe pregunta lo siguiente. Una vez que ya la vaca parió, siempre es frecuente presenciar un cuerpo lúteo calcificado. ¿Por qué aún se observa esto? No entiendo qué es un cuerpo lúteo calcificado. ¿Se me lo puede explicar, por favor? Porque en realidad no tenemos cuerpo lúteo calcificado. Tenemos cuerpo lúteo cavitario, donde prácticamente se colapsa la cavidad y se forma una línea blanca en el medio, como una cicatriz, pero esta no es una calcificación, es simplemente que la cavidad se ha colapsado y se forma esta cicatriz, que puede tener forma, tamaño, dimensiones diferentes. Pero no existe en cuerpo lúteo calcificado. Muchas gracias, doctor. José Payac pregunta lo siguiente.
En el caso de displasia ovárica en novillas, ¿qué medidas se deben tomar para su prevención o solución? Esto es una buena pregunta, pero no puedo ayudarte. Cuando tenemos esta forma de displasia en novillas, normalmente son animales que tienen mucho problema de fertilidad. Y antes me decía, atención, que se considera la displasia como un estadio pretumoral. Efectivamente, dice que los tumores son más frecuentes en los animales adultos, pero también tenemos tumores del ovario en animales jóvenes. Así que cuando yo encuentro este tipo de formas en animales muy jóvenes, novillas de 13, 14 meses, normalmente ese tipo de animales después de algunos meses desarrollan formas tumorales. Ahora, fortunadamente en el Bos taurus la displasia ovárica es muy limitada. Es un poco más frecuente en el Bos indicus, pero en la parte de Cajamarca, no, si no recuerdo mal, no tenemos Bos indicus, así que es un problema que se encuentra más en la selva. Así que yo creo que es bastante raro encontrar forma de displasia también en Bos taurus. Pero cuando se encuentra, normalmente ese tipo de animales se deben reemplazar, porque raramente se van a preñar y van manteniendo la preñez. Doctor Nemi, agradecidos por su paciencia, ¿no? Quiero por la paciencia y por la didáctica que ha tenido para responder las preguntas de público presente, público asistente. Quiero dar pase para unas palabras de agradecimiento al presidente del Círculo de Estudios e Investigación de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca. Doctor Nemi, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, César? ¿Todo bien? Buenas noches para usted. Qué gusto poder conocerlo. En realidad, hemos escuchado cosas muy positivas desde usted. El doctor Rafael Bautista es un catedrático aquí en la facultad justamente donde yo estudio y él lo conoce, me parece a usted de forma personal. Él estuvo por España un tiempo, justamente lo agarró la pandemia, incluso por ahí. Pero ya está por acá y él nos recomendó contactarlo y en realidad le agradezco por la participación suya y es una forma, creo, muy adecuada de poder comenzar con este ciclo de charlas para los chicos que están muy interesados en este tema de mayores y sobre todo el tema ecográfico que es en realidad bastante, como se puede decir, inalcanzable para nosotros porque disponemos de una tecnología muy paupérrima, por decirlo de cierta forma. Entonces, poder aprender de usted de una forma práctica y sutil, en realidad que ha sido muy útil y le agradezco. Esperamos poder contar con usted para siguientes ocasiones, doctor. Hay Será muchos un chicos que están placer. interesados en más temas que justamente son de su competencia y por ello quería comprometerlo, aunque sea de forma verbal, y luego poder formalizarlo con otras invitaciones más adelante. Será un placer, como he dicho, César, tengo una relación muy especial con Perú y normalmente cuando tengo invitaciones a este tipo de cosas organizadas por estudiantes o círculo de estudiantes, lo hace con mucho placer porque creo que es muy importante. Y cuando encuentro jovencitos que están compartiendo mi misma pasión, soy muy feliz, así que puede contar conmigo sin problemas, César. Muy bien, doctor. Entonces, eso sería todo por hoy. En realidad, le agradecemos todos, los de la Junta Directiva y los miembros del Círculo de Estudios e Investigación. Y qué gusto poder contar con usted para futuras ocasiones. Muchas gracias. Cuídese Gracias a bastante. vos. Y si hay preguntas que llegan en los próximos días, me lo pasa por correo, le voy a contestar sin problema. Muy bien, doctor. Qué bueno. Bueno, un saludo de España y cuidados a todos con el COVID, que pasen un buen fin de semana tomando un poco de cerveza, ¿por qué no? ¿Eh? Un Gracias, doctor. abrazo. Cuídese mucho. Gracias con todos los asistentes. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.
Bueno, el doctor Nemi creo que ya se despidió, pero igual va a quedar en la grabación. El agradecimiento de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca y el Círculo de Estudios e Investigación, ¿no?, en Ciencias Veterinarias también de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca de Perú, expresan su más profundo agradecimiento al doctor Nemi por su disponibilidad de tiempo y su generosidad al compartir su conocimiento y experiencia, que estoy seguro nos guiará en el tema de la reproducción bovina y va a permitir mejorar nuestro servicio hacia la comunidad ganadera. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia, doctor Nemi. Ojalá hasta una próxima oportunidad. De igual manera, a todo el público asistente, muchas gracias por su presencia. Que Dios los bendiga a ustedes, a cuidarse. Muy buenas tardes. Chicos que aún están presentes, muchas gracias de parte de todo el CEICIBET y vamos a continuar con más ponencias en las futuras semanas. Así que esperamos igual contar con esta concurrencia como la que hubo hoy. Por el Meet, por este chat, estoy adjuntando un formulario para que puedan registrar ustedes su asistencia y con sus datos escritos correctamente, de preferencia, o sea, y principalmente su nombre y sus apellidos, emitirles sus certificados en los siguientes días. Así que por favor, ahí regístrense. Lo vuelvo a enviar por si acaso no parece que hayan entrado a destiempo. Y de todas formas, muchas gracias. Hay una página de Facebook en la que nos pueden seguir y vamos a estar por ahí anunciando futuras actividades que son muy, muy buenas como facultad y como CEICIBET. Muchas gracias.